¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en este su programa de salud sexual. El día de hoy vamos a dar paso de forma directa a lo que hemos denominado el consultorio virtual, ya que la anterior vez quedaron muchas preguntas pues en carpeta, por decir de esta manera. De todos modos, pues siempre a su disposición los teléfonos 0998-328-007 que están en pantalla y el 2461-287 después del programa. El día de hoy, pues la invitación también para que ustedes puedan seguirnos también, además de la televisión abierta, canal 29, en alta definición 29.1 para los que ya gocen de esta tecnología, y también la invitación para que ustedes puedan seguirnos a través del cable en el canal 73, y sin duda para todos ustedes, nacionales e internacionales del resto de provincias en las cuales no llegue el canal, pues estamos a través de Telesucesos Quito. Así es que la invitación para que puedan ingresar al Facebook del canal Telesucesos Quito y seguirnos en vivo y en directo. Ahí estamos en tiempo real con todos estos programas realmente de interés social. Así es que bienvenidos, bienvenidas a este su programa de educación sexual, fundamentalmente contestando pues las preguntas que ustedes las hagan, las preguntas que sean de su interés. Así es que pues vamos con la primera pregunta. Nos dicen, ¿a qué edad comienza y termina la menstruación? Bueno, si es que realmente nos vamos a qué edad, pues puede ser muy variable tanto lo uno con lo otro. Así es que más vale la pena indicar o decir la época en la cual empieza y termina la menstruación. Pues cuando empieza la menstruación hablamos de una etapa en la adolescencia que marca el inicio con lo que se denomina la menarquia, que hace referencia a el primer periodo menstrual. La primera vez que la niña tiene menstruación, tiene sangrado menstrual, se conoce como menarquia. Este sería en la época. Y las edades pues van alrededor en promedio de 12 años, pero pueden estar incluso desde los 10 años hasta aproximadamente los 13 o 14 o más años incluso, siendo pues una presentación totalmente normal. Si es que después de los 15 años no se presentaría la menstruación, pues se debe hacer una evaluación específica para determinar exactamente el por qué no se ha presentado la primera menstruación hasta esa edad. Pues en nuestro medio, como les digo, el promedio son los 12 años, más o menos 2 años, lo normal que se presente. Y esto marca realmente el periodo reproductivo de la mujer. Es decir, que aproximadamente unos 4 a 6 meses después de la primera menstruación, los ovarios van a empezar a producir óvulos mensualmente, es decir, de forma cíclica cada 28 días aproximadamente, que es totalmente normal, igualmente una variación de más o menos 2 días. Recuerden que siempre en las mujeres que son muy regulares va a presentarse la menstruación unos 2 días antes, ya que el ciclo no es de un mes completo calendario, sino más bien de 28 días dentro de un ciclo lunar, ¿no? 28 días, 7 por 4, 28, ¿no? Así es que ese es el ciclo normal que nosotros consideramos para cualquier cálculo y para cualquier determinación del ciclo femenino. Y va a ir de esta edad, realmente de la edad en la adolescencia, hasta la edad que se denomina la edad climatérica. Igual, aquí hay un hito denominado menopausia que hace referencia a la última menstruación dentro de este periodo reproductivo. Por lo tanto, si hacemos referencia a la primera y a la última menstruación, diremos que la primera menstruación se da en lo que se denomina menarquia y la última menstruación se produce cuando se da la menopausia. Sin embargo, también, así como sucede en la adolescencia, pues en la edad adulta, en esta etapa del climaterio, pues hay 2 o 3 años antes o 2 o 3 años después de la menopausia, una etapa en la cual existe una gran cantidad de síntomas y signos que están relacionados con este periodo denominado síndrome
climatérico, es decir, ahí estarán presentando las alteraciones especialmente y en primera instancia del ciclo menstrual. También estarán presentándose pues las alteraciones vasomotoras o los síntomas de signos vasomotoras, calores, rubores, los síntomas psicológicos, entre otros, por ejemplo, la tendencia al llanto, depresión, a veces sensación de claustrofobia, nerviosismo, irritabilidad, en fin, una serie de síntomas y signos que puede presentar la mujer en esta etapa. Entonces, para resumir, pues desde la adolescencia hasta el climaterio o desde la menarquia hasta la menopausia es cuando dura o cuando se presentan pues en estos extremos la menstruación. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dicen, ¿qué hacer ante infecciones de vías urinarias a repetición? Bueno, realmente lo primero que se debe someter es a una evaluación anamnésica que se denomina, es decir, hacer una muy buena historia clínica, porque muchas veces las infecciones a repetición no son más que reinfecciones o infecciones en las que no se ha tenido el cuidado necesario desde el punto de vista preventivo. Un buen aseo genital, una suerte de evitar la contaminación con relaciones sexuales, con los baños públicos o privados, etcétera, con las posiciones sexuales que de una o de otra manera pueden determinar riesgos de contaminación, como por ejemplo arrastre de heces hacia los genitales femeninos, etcétera, pueden ser la causa, y simplemente al detectar esto pues se elimina con medidas de índole general, medidas de aseo, conocimiento general de una salud sexual, y con esto suele pasar realmente. Pero pueden existir algunas veces infecciones crónicas producidas por bacterias resistentes a los antibióticos, y obviamente pues aparentemente los antibióticos que toman curan, pero en la práctica siempre van a quedar bacterias resistentes que lo que han hecho es los medicamentos no curar, sino aliviar los síntomas, y estas bacterias resistentes nuevamente pueden producir a repetición. Entonces, en esta situación se dan lo que se denominan las infecciones crónicas, que son infecciones a repetición. Y existen algunas otras causas por las cuales se pueden dar estas infecciones a repetición, como alteraciones, por ejemplo, anatómicas a nivel del aparato del tracto genitourinario femenino. Las infecciones a repetición deben ser evaluadas especialmente en lo que se refiere a una serie de parámetros. El principal y el que más se indica de inicio es el cultivo y el antibiograma para determinar qué germen es el que está causando las molestias, y obviamente los medicamentos a los cuales son resistentes y los medicamentos a los cuales son sensibles los gérmenes causantes de estas infecciones urinarias a repetición, que muchas veces se vuelven crónicas. De todos modos, si esto se supera o no se llega a un feliz término con este tipo de examen, que es un examen muy sencillo, muy simple, pues se tiene que ir a otro tipo de evaluaciones, incluso hasta las cistoscopías, para determinar si no existen alteraciones a este nivel. También se pueden hacer otras evaluaciones, como por ejemplo las ecosonografías del sistema renal, para determinar malformaciones congénitas, por ejemplo, que pueden ser la causa de estas infecciones a repetición. Entonces, lo más importante es de que si usted tiene este problema, pues haga una consulta para hacer una investigación sobre todos estos parámetros que hemos discutido, que hemos comentado, para determinar exactamente cuál es su causa. Advirtiendo que la causa de una infección a repetición suya es o puede ser diferente de otras personas, de otros familiares, incluso que tengan este mismo inconveniente, ¿sí? Entonces, hay que individualizar los casos para llegar a una solución específica para puntualmente determinar en qué circunstancias se encuentra su problema específico. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué es un eco Doppler de pene? Bueno, las ecografías Doppler
lo que hacen referencia es a una evaluación de la flujometría, es decir, de la cantidad de sangre que pasa a través de las arterias penianas, en este caso las diversas arterias, que van a producir una afluencia determinada de sangre que determina una dilatación de los cuerpos cavernosos y, por ende, pues la erección peniana. Entonces, esto es variable, es relativo, depende de muchos aspectos, etcétera, de la edad, etcétera, los flujos sanguíneos, ¿no? Pero cuando existen problemas de erección, en etapa inicial o en francos problemas de erección, es decir, cuando ya se ha instaurado una disfunción eréctil, pues nos ayuda mucho en la solución de los problemas la flujometría Doppler, que es una ecosonografía especializada para la evaluación de la cantidad de sangre y de las características de la cantidad de sangre que pasa a través de las arterias, de estas arterias que están a nivel del aparato genital. Masculino en este caso. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿el líquido preseminal tiene espermatozoides? Bueno, realmente la respuesta es sí, sí tienen espermatozoides, el líquido preseminal. Es decir, perdón, el líquido aquel que se emite muchas veces en inicio para la lubricación genital, o en su defecto, luego de un periodo de actividad sexual, antes de la eyaculación propiamente dicha. Han existido pues casos de embarazo con líquido preseminal y obviamente en las veces que se han hecho las evaluaciones y la determinación de la cantidad de espermatozoides en líquido preseminal se han encontrado espermatozoides en cantidad incluso casi proporcional a la cantidad de espermatozoides normales por centímetro cúbico, ¿no? En los aspectos indudablemente proporcionales. De todos modos, ¿es un factor de riesgo para el embarazo? Sí, lo es. Y hemos tenido muchos casos que simplemente con contacto sexual reportados sin eyaculación, es decir, sin orgasmo seguido de una eyaculación, se han producido embarazos, especialmente en las adolescentes, por contactos sexuales. ¿Por qué? Porque ese líquido seminal pues contiene espermatozoides que de una o de otra manera se han filtrado a través de los genitales y lamentablemente coincidido con el día ovulatorio y se han producido embarazos no deseados en las adolescentes. Hemos tenido algunos casos, consta, de niñas vírgenes que estaban embarazadas y ha sido la sorpresa cuando han acudido a la consulta, pues y a la evaluación se ha diagnosticado pues un embarazo, ¿no? Con tan solo contactos sexuales. De allí que hay que tener mucho cuidado, especialmente con la actividad sexual de los contactos sexuales, más aún todavía cuando existen eyaculaciones externas. Ahí con más frecuencia existe pues el riesgo. Y todo esto pasa por un proceso de educación sexual, por un proceso de conocimiento específico de el hecho de que el líquido preseminal contiene espermatozoides. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿es lo mismo orgasmo que eyaculación? Bueno, no es lo mismo el orgasmo que la eyaculación. Que se den tan juntos que parezca un mismo proceso es diferente, pero el orgasmo hace referencia a la percepción de las máximas sensaciones placenteras y la eyaculación es la consecuencia del orgasmo, porque cuando se da el orgasmo existe una contracción de toda la musculatura pélvica de tal manera que con la contracción de las glándulas masculinas pues produce la eyaculación, que es la salida del semen en definitiva. Entonces, si hay diferencia, orgasmo, la percepción de las máximas sensaciones placenteras y la eyaculación, la expulsión del semen. Bien, distinguidos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial en este momento y les invitamos a que continúen con nosotros enseguida. Volvemos. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional.
Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Estamos ya de regreso, muchas gracias por permanecer con nosotros en su programa de salud sexual. El día de hoy, en su consultorio virtual, para atender todas las inquietudes que ustedes tengan a bien escribirnos o llamarnos. Recuerden que pueden también escribir al 0998-328-007 a través de la mensajería normal, los SMS, o también pues a través del WhatsApp. Si es que podemos contestar inmediatamente, pues lo haremos en vivo y en directo. Caso contrario, pues la invitación para que en los siguientes programas estén atentos a este programa de salud sexual que se transmite los días lunes y jueves a las 6 y 5 de la tarde y los sábados y domingos en el reprise a las 6 y 35, en donde estaremos dando contestación a todas sus inquietudes. Las preguntas que nos lleven a través del WhatsApp, el compromiso que en máximo en 24 horas pues tendrán en su celular pues la respuesta específica. Y de paso se ha dicho pues un agradecimiento especial a todas aquellas personas que programa a programa, día a día incluso, pues nos están escribiendo con sus inquietudes. Para mí es una satisfacción pues atender sus requerimientos. Pueden seguirnos a través de las redes sociales en tiempo real, a través del Facebook del canal Telesucesos Quito y Telesalud. Y también pues de forma directa pues a los teléfonos que es de su conocimiento, especialmente al celular. Recuerden también seguirnos por el Twitter @Dr. Barzallo. Bien, vamos entonces con la siguiente pregunta. Nos dice, ¿desaparece la libido en alguna edad? Bueno, esto hace referencia al deseo sexual. El deseo sexual puede tener un sinnúmero de variaciones y una de ellas es la variación con la edad. En inicio, pues el deseo sexual es mucho más importante, si cabe el término, y con el paso del tiempo pues puede ir disminuyendo normalmente. Sin embargo, incluso en los pacientes de la tercera edad hacia la senectud, pues se han reportado que no existe una anulación, una abolición del deseo sexual. Siempre va a existir cierto grado de deseo sexual, ¿no? A veces lo que más bien se complica es la respuesta al deseo sexual, la reactividad que se tiene hacia el deseo sexual, ¿no? Esto es lo más importante, pero lo que existe son variaciones en cuanto al deseo sexual, pero no va a desaparecer el mismo. Va a existir una disminución, a veces variaciones en la frecuencia, ¿no? Y el hecho es de que existiendo estas variaciones, pues con el paso del tiempo va a disminuir la frecuencia de estimulación sexual, por ejemplo, y el deseo sexual está presente, ¿sí? En más o en menos, pero generalmente y estadísticamente está reportado que prácticamente no se pierde el deseo sexual con el paso del tiempo. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Existe la eyaculación femenina? Bueno, esta pregunta también es interesante puesto que mucho se ha hablado de la eyaculación en la mujer. Sin embargo, concebida como tal, pues la eyaculación femenina es totalmente diferente a la masculina, porque la masculina está enfocada a la emisión o a la expulsión del semen. Sin embargo, la mujer puede de alguna manera, pues con las contracciones musculares, especialmente relacionadas con los orgasmos importantes, puede producirse también una contracción de las glándulas genitales masculinas y emitir un aumento de la secreción o un flujo secretorio importante que pueda representar un símil de lo que es la eyaculación en el hombre. Desde este punto de vista, pues sí existe la eyaculación femenina. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, tengo un solo testículo, ¿puedo tener hijos? Bueno, sí, incluso pacientes que han sido sometidos a cirugías y tienen alteraciones en uno de los testículos, en cuanto por ejemplo a su tamaño, etcétera, pues pueden tener hijos, ¿no? Y si es que es un testículo totalmente normal, pues no hay ningún inconveniente, puede tener tranquilamente los hijos que quiera.
Entonces, no hay problema al respecto, ¿sí? ¿Cómo saber? Un espermatograma, para que salga usted de duda, ¿no? Que es una evaluación del semen que se lo hace en el laboratorio. Para esto lo único que necesita es una solicitud médica, ir al laboratorio con unos 2-3 días de abstinencia sexual, y ahí le van a hacer la evaluación de la cantidad de espermatozoides y las características de los mismos, ¿no? Pero de forma específica y muy puntual, pues con un testículo sí se puede tener hijos, no hay anulación de la fertilidad masculina. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, tengo mucho dolor con la penetración, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero, hay que hacer una evaluación, ¿no? Una evaluación para determinar exactamente cuál es el problema. Pueden tratarse de problemas de vaginosis bacteriana o vaginitis, ¿no? U otro tipo de problemas a nivel genital que estén produciendo inflamación, que estén produciendo irritación, ¿no? Y que pueden de alguna manera producir dolor. Puede tratarse de alguna alteración a nivel local, por ejemplo, post-parto. A veces se hace la episiotomía y las cicatrizaciones inadecuadas o las reparaciones inadecuadas de la episiotomía puede dar dolor con las relaciones sexuales, lo que se conoce en general como la dispareunia, y así sucesivamente. Entonces, hay un sinnúmero de causas por las cuales puede existir dolor con la penetración o dolor con la relación sexual en general. O simplemente puede existir mucha tensión muscular, mucha preocupación, ¿no? que haga que no exista relajación de la musculatura pélvica y la penetración sea muy dolorosa. Esto a veces se vuelve un círculo vicioso desde el punto de vista psicológico, puesto que hay pacientes que pudiendo tener una relación sexual normal, pues el tan solo pensar en el dolor, el miedo al dolor, hace que se produzca una contracción muscular tan importante que se haga imposible, o se hace imposible la penetración. Por lo tanto, siempre la recomendación es el diálogo en pareja y buscar ayuda en estos casos. En más de una ocasión hemos tenido, aparentemente parecería que no es frecuente, pero es muy frecuente la dispareunia de forma general y este tipo de problemas con el dolor con la penetración desde el punto de vista psicológico, ¿no? Cuando se trata lo uno y lo otro, pues va muy bien y tiene una excelente respuesta ante el conocimiento de la sexualidad integral y especialmente de la reactividad que tienen que tener pues a los estímulos sexuales. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de evaluar la próstata? Bueno, en este caso diríamos que depende. Hoy en día existe una variación en cuanto a los conceptos de evaluación prostática. Pues anteriormente era exclusivo el tacto rectal y incluso cuando éramos estudiantes, pues lo primero que nos enseñaban en urología era el tacto rectal. Hoy día se sigue realmente preconizando la utilización del tacto rectal como una de las evaluaciones o uno de los métodos de evaluación. Sin embargo, también existen otras posibilidades, a veces un poco menos impactantes, entre comillas, nada más, ¿no? Porque no representa el tacto rectal ninguna circunstancia física incómoda tal vez, pero que no va más allá. Más bien es el aspecto psicológico sobre el tacto rectal lo que hace que este sea un procedimiento bastante incómodo, ¿no? Pero hoy existe la posibilidad de hacer el estudio en sangre de lo que se llama el antígeno prostático y hemos avanzado mucho en lo que se denomina la ecosonografía de la próstata, que está dando grandes avances específicamente con la nueva tecnología y la preparación de los médicos especialistas en ecosonografía, pues que estamos incursionando dentro de este ámbito con esta nueva especialidad, ¿no? Entonces, estos son los aspectos importantes. La invitación para que en próximos programas pues ustedes puedan beneficiarse de algunas charlas sobre especialmente la ecosonografía prostática, cómo se hace, qué ventajas tiene, etc.
Bien, distinguidos amigos, entonces plantear esta invitación, no nos toca más que despedir el programa, agradeciéndoles por su sintonía. Recuerden, el programa se transmite los días lunes y jueves 6 y 5 de la tarde y los sábados y domingos en el reprise a las 6:35. Síganos por las redes sociales, @Dr. Barzallo, Telesucesos Quito, Telesalud, y la invitación para que puedan volver a ver este programa pues a través de el Facebook del canal en Telesucesos Quito, indexado a Telesalud. Un abrazo y estamos en contacto en el próximo programa. Hasta entonces.